Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de nuestro podcast sobre Derecho Constitucional. En esta oportunidad nos vamos a ocupar sobre la sustancia de nuestra federación, es decir, las provincias. Veremos qué lugar ocupan y cuáles son sus atribuciones fundamentales. Debemos tener presente que las provincias son entidades políticas preexistentes y anteriores a la organización constitucional. Por supuesto, también hubieron provincias que fueron creadas por ley con posterioridad. Piénsese, por ejemplo, en La Pampa, Misiones, Chaco, Tierra del Fuego, etc. Las provincias son las unidades autónomas e indestructibles que componen nuestro Estado. Ellas tienen capacidad para gobernarse, según las normas establecidas por ellas mismas, conforme a las condiciones fundamentales que le determina la Constitución Nacional, y siempre conservan todas las atribuciones que no hayan expresamente delegado al gobierno federal. Pero para comprender más este carácter de autonomía que revisten las provincias, tenemos que remontarnos un poco en el pasado. Recordemos que desde la Declaración de la Independencia en 1816, el rumbo para la organización política argentina resultó bastante complicado. Así, en 1819 se intenta sancionar una constitución unitaria. En ella se establecía que el Poder Ejecutivo designaba a los gobernadores intendentes en base a listas vinculantes que le mandaban los cabildos provinciales. Este carácter unitario impidió que la Constitución pudiera tener vigencia en el territorio. Igual situación vamos a encontrar en el intento de Constitución de 1826. En ella se establecía que los gobernadores eran nombrados por el presidente de la nación y se encontraban bajo su inmediata dependencia. La elección que realizaba el presidente era a propuesta del Consejo de Administración Local, ya se llamaba en ese momento, que él sí estaba elegido por el pueblo de las provincias. Elevaba una terna y era el presidente quien finalmente elegía quién iba a ser el gobernador de la provincia. Así vemos que existieron varios intentos de organización nacional, pero que esta idea de la concentración del poder en relación del territorio, es decir, que hubiera un solo poder central y los demás subordinados a aquel sin ningún tipo de posibilidad de autonomía, terminó provocando el fracaso de estos intentos. Durante este periodo y ante la carencia de un gobierno general organizado y que fuera estable, las provincias comienzan a ocuparse de las necesidades de sus ciudadanos con sus propios gobiernos, inclusive ejerciendo atribuciones de naturaleza eminentemente nacional, como por ejemplo la posibilidad de representarse con potencias extranjeras. Pero siempre existió en las provincias un espíritu de unión y siempre se entendió que esas funciones serían eventualmente delegadas al gobierno federativo cuando por fin el Estado pudiera contar con una constitución definitiva. Quizás el pacto preexistente más importante es el llamado Pacto Federal del 4 de enero de 1831, celebrado originalmente entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, con una adhesión posterior de la provincia de Corrientes. Posteriormente, las provincias argentinas fueron adhiriendo a este pacto, consolidando así la unidad territorial con respeto por las autonomías locales, robusteciendo, siendo más fuerte el vínculo común que existía entre ellas y adoptando previsiones de índole comercial, de tránsito de personas, de tráfico, etc. Pero la cláusula de mayor trascendencia es la que establecía su artículo 16, por la cual se facultaba a invitar a otras provincias para reunirse en federación, convocando un Congreso General para organizar el país. Su función esencial iba a ser sancionar una constitución que estableciera la forma federal de gobierno. Podemos ver que este pacto no organiza al Estado en sí, no es una constitución, pero sienta dos bases fundamentales para la futura organización. Uno, que se iba a convocar un congreso en el cual todas las provincias iban a participar en pie de igualdad. Y dos, la sanción de una constitución, ahora sí, con espíritu federalista.
Esas bases y la adhesión posterior que le prestan todas las provincias convierte al Pacto Federal en el documento que va a servir para la futura sanción de la Constitución Nacional. Sus cláusulas rigieron con alcance nacional más o menos desde 1831 a 1852, cuando en dicho año se suscribe el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, por el que se convoca por fin al Congreso General Constituyente, y califica al Pacto Federal como la ley fundamental de la República y ordena que sea religiosamente observado en todas sus cláusulas. Debe tenerse presente que en este proceso las provincias nunca tuvieron en mente separarse en estados soberanos. Siempre entendieron que esto era parte de un proceso que iba a terminar en la unidad nacional. Siempre entendieron que, llegada la Constitución, iban a tener que delegar algunos poderes de carácter nacional, pero siempre que fuera por medio de una Constitución. Entonces vemos que la creación que hace la Constitución de 1853 es la del poder federal o nacional, porque justamente las provincias lo preexisten. Así le otorgan soberanía a este orden superior, mientras que ellas se reservan este carácter de autónomas e iguales. La autonomía de las provincias se traduce esencialmente en dos dimensiones. Una, la autonomía institucional, que es la capacidad que tienen ellas para darse sus propias instituciones mediante normas que emanan únicamente del poder provincial. Es decir, esta capacidad legisferante de dictar sus propias normas y de regirse por ellas. Pero también encontramos la dimensión de la autonomía política, que consiste en la facultad de elegir a las autoridades propias y de conservar todo el poder no delegado al Estado federal. Quienes ejercieran el elemento poder del Estado debían ser elegidos justamente por las provincias y no por un orden nacional. En el artículo 121 de nuestra Constitución Nacional vamos a encontrar la importante regla para la distribución de competencias entre el orden federal y el provincial. Así dice este artículo: las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Vemos en este artículo la consagración de todo este recorrido histórico, político, institucional hasta 1853. Ahora bien, de conformidad con esta regla, vemos que el gobierno federal tiene funciones expresas, definidas y limitadas, que han sido delegadas por las provincias, quienes a su vez van a conservar sus competencias generales e indefinidas. Cuando nada se diga a quien corresponde una cierta atribución, la regla general dice que corresponde a las provincias. Nunca podría el poder federal, por este carácter de excepción, arrogarse cuestiones que no han sido expresamente delegadas por las provincias. Un poco más adelante, en el artículo 126 de la Constitución Nacional, vamos a encontrar una enumeración de poderes que están expresamente prohibidos a las provincias. El constituyente creyó conveniente esta prohibición para tratar de evitar cualquier situación que planteara alguna duda sobre si la delegación de un poder al gobierno federal importaba o no la prohibición correlativa de que pudiera ser ejercida por las provincias. El 126 detalla concretamente las atribuciones cuyo ejercicio está vedado a las provincias. Y así tenemos que les está prohibido celebrar tratados parciales de carácter político, expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior, establecer aduanas provinciales, acuñar moneda, establecer bancos con facultades de emitir billetes sin autorización del Congreso Federal, dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, dictar leyes sobre ciudadanía y naturalización, levantar ejércitos y nombrar o recibir agentes extranjeros. Vemos así entonces que las provincias no van a poder ejercer ninguna de estas facultades justamente por esta delegación que han hecho al poder federal, ni tampoco podrán ejercer aquellas que impliquen alguna afectación de la extensión y eficiencia de los poderes nacionales, porque les estaría impidiendo su funcionamiento. Fuera de este binomio de facultades delegadas y no delegadas, vemos que aparecen también algunas llamadas concurrentes. Ellos son ejercidos simultáneamente por ambos gobiernos, por el nacional y lo provincial, dentro del territorio de una provincia, y lo que busca es promover la prosperidad colectiva, asegurar el bienestar general, el desarrollo de las personas y el afianzamiento de la justicia,
todos fines últimos que están enumerados en el preámbulo de nuestra Constitución. Entonces vemos que ellos pueden ser ejercidos tanto por el gobierno federal como por los estados provinciales, siempre que ello no resulte incompatible, porque en caso de que así lo fuera, va a prevalecer la competencia federal por la supremacía que tiene el orden federal y que vimos en el artículo 31 de la Constitución. Fíjense lo que dice la última parte del artículo 125 de la Constitución Nacional. Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura, que se ve complementado por el artículo 75, inciso 18 y 19, que establecen proveer lo conducente a la prosperidad del país, el adelanto y el bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración. Por su parte, el 19 habla de proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Estas llamadas cláusulas del progreso son grandes fines, grandes metas que se está proponiendo el Estado. Por lo tanto, no sería lógico que fuera una atribución exclusiva y excluyente de uno de los órdenes, sino que todo el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene que tender a su efectiva realización. Otra manifestación de la autonomía de las provincias la vamos a encontrar en el artículo 5, cuando establece que cada provincia dictará para sí una constitución. O sea, que las provincias disponen de un poder constituyente para organizarse, se dan sus propias constituciones, se rigen por ellas y, por supuesto, conservan todo el poder no delegado al Estado federal. Sin embargo, el artículo continúa y le establece pocos pero muy profundos requisitos en los que esas constituciones van a tener valor. Ellas deben respetar el sistema representativo republicano. Vemos que las provincias, como entidades, por supuesto autónomas, pero que integran un Estado federal, un Estado mayor, sería inadmisible que ellas tuvieran un régimen en pugna con estos grandes lineamientos que establece el artículo 1. Otro de los requisitos para estas constituciones provinciales es la concordancia con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, lo que por supuesto es una consecuencia lógica del principio de supremacía constitucional que hemos tenido oportunidad de analizar. También les exige garantizar la administración de justicia mediante lo que llamamos tribunales de justicia provinciales, que está emanado, por supuesto, de las autonomías locales y que va a ejercer sus funciones por medio de tribunales creados con prescindencia del gobierno nacional y que entiende causas que se tramitan dentro de su respectivo territorio en todos los asuntos regidos por el llamado derecho común. Una de las cuestiones más destacadas y de suma importancia para el análisis de nuestra materia es que la Constitución Nacional le impone a las constituciones provinciales el aseguramiento de un régimen municipal, lo que nos da la idea de que la Constitución considera al municipio como la forma de descentralización menor, más pequeña, pero que se organiza para atender las necesidades locales y alcanzar el bienestar común de todos sus habitantes. El municipio es la primera comunidad democrática y debería tener facultades para regular por sí misma las cuestiones propias de su competencia. Volveremos sobre esto con mucha mayor profundidad. Solo diremos ahora que este artículo 5, vigente desde la Constitución Histórica de 1853, quedó complementado en la reforma de 1994 con el artículo 123, que dice: cada provincia dicta su propia constitución, conforme lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal. Pero dice, y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Por primera vez se está hablando de autonomía municipal y le está estableciendo las dimensiones que tiene esa autonomía. Lo que nos tiene que quedar presentes es que ninguna constitución de provincia podría prescindir de un régimen municipal. Por último, el artículo 5 les impone a las provincias que aseguren la educación primaria.
Pero ojo que esa obligación constitucional que tienen no implica que las provincias no puedan crear y difundir establecimientos de enseñanza secundaria, superior, como el que estamos transitando, o universitaria. Pero lo que sí no pueden dejar de asegurar es justamente esta primera alfabetización. Tengan siempre presente que estos requisitos, estas exigencias que trae el artículo 5, no implican que las provincias deban elevar al gobierno nacional sus cartas orgánicas para obtener algún tipo de aprobación. Eso estuvo en algunas constituciones anteriores y fue enérgicamente rechazado por las provincias, porque implicaba un control del poder constituyente que no era admitido. Por lo que puede resultar que alguna constitución provincial contravenga las disposiciones de la Constitución Nacional. Por eso, como vimos en otra entrega anterior, es muy importante el ejercicio del control de constitucionalidad, haciendo primar siempre, en el caso concreto, las previsiones de la Constitución Nacional por sobre las provinciales. Pero además, el artículo 6 de la Constitución Nacional establece el instituto que se llama Intervención Federal y establece la potestad del gobierno federal para intervenir en el territorio de las provincias a fin de garantizar la forma republicana de gobierno, que se ve complementado por la última parte del artículo 5, que establece bajo las condiciones que ha establecido, el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Es decir, el incumplimiento de estas formas en las cartas provinciales podría ser motivo de la intervención federal. Un instituto muy utilizado en algún pasado no tan pasado, pero que por suerte ya no es una práctica habitual del Poder Ejecutivo Nacional. Ojalá que les haya servido esta entrega y nos vemos la próxima.